Vamos a iniciar la clase de cerebelo. Este tema pareciera que es sencillo, pero no lo es porque tiene muchos detalles. Es importante que antes de que inicien a escuchar este tema, tienen que leer y estudiar un poco la anatomía del cerebelo. De manera general, el cerebelo es un órgano impar que está detrás del tallo cerebral, este sería el tallo cerebral, y justo debajo del lóbulo occipital. Entonces, esta estructura que vemos aquí, que estoy señalando, es el cerebelo. Volvemos a observar, detrás del tallo cerebral, justo debajo del hemisferio occipital, se encuentra el cerebelo. En este esquema lo que quiero mostrar es que su estructura desde el punto de vista histológico es igual que a nivel del sistema nervioso central, donde la porción central representa la médula, que es la sustancia blanca, y la porción periférica es la sustancia gris. Y se ven unas pequeñas circunvoluciones que forman parte del cerebelo. También se describe como una superficie anterior y una superficie inferior, o superior, disculpen, superficie superior y una superficie inferior. En la superficie superior se observa el vermis, que está en la porción central, el paravermis, hay un lóbulo anterior y un lóbulo medio. Y en la superficie inferior igual, pero desde el punto de vista anatómico es la ubicación de ciertas estructuras propias del cerebelo es diferente tanto en la superficie superior como en la inferior. Esto es más o menos un esquema para que ustedes lo vean. Es importante, como les dije, deben estudiar la anatomía del cerebelo antes de iniciar este tema. En el cerebelo existen una aglomeración de sustancias gris en la porción central de este órgano, que forman 4 núcleos que son importantes para la función del cerebelo. Está el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo fastigio. Aquí podemos encontrar grupos de cuerpos celulares de células o neuronas. Por lo tanto, son porciones de sustancia gris. En este esquema podemos observar más o menos cómo se ve el cerebelo con un corte longitudinal o sagital, donde lo que es color pardo es la corteza formada por sustancia gris, lo que es más blanco es la sustancia blanca. Vamos a encontrar como unas pequeñas imaginaciones de la sustancia gris, la cual vamos a llamar microcircunvoluciones. Y bueno, tenemos estas leyendas que nos permite ubicarnos. Por ejemplo, el 3 sería la sustancia blanca, el 4 la sustancia gris, el 5 el núcleo dentado, que es sustancia gris, recordemos, el 6 núcleo emboliforme, el 7 núcleo fastigial y el 8 núcleo globoso. ¿Qué funciones tiene el cerebelo? Bueno, coordina la actividad motora del individuo, controla el mantenimiento de la postura y el equilibrio. El cerebelo está en estrecha relación con el sistema vestibular, con el oído, en el mantenimiento del equilibrio de los movimientos. Mantiene el tono muscular y la coordinación motora de los músculos esqueléticos, por lo tanto también tiene relación con los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. También interviene en la propiocepción inconsciente de los músculos, tendones y articulaciones. Desde el punto de vista histológico, al observar un corte de cerebelo, se describe una laminilla cerebelosa que en los primeros investigadores lo llamaron árbol de la vida de Herófilo, ya que estas microcircunvoluciones que les comenté de sustancia gris le da una estructura al cerebelo como si fuera un árbol con sus ramas, donde la sustancia blanca representa la médula, que serían como las ramas de ese árbol, y la sustancia gris, que es la corteza, serían como las hojas. Más o menos en esta caricatura que ya vieron, esto serían las ramas, la sustancia blanca y la sustancia gris representarían más o menos las hojas. Si lo observamos con un corte histológico globado con HE, pareciera que fuera un árbol, donde lo más eosinófilo es la sustancia blanca y lo que está menos eosinófilo es la sustancia gris.
si lo observamos con impregnación energética, el eje, la parte central de esas ramas serían la sustancia blanca y lo que está en la periferia, que más o menos sería de aquí hasta aquí, sería la sustancia gris. Ahora, en cuanto a la citoarquitectura de la corteza cerebelosa, ojo, corteza cerebelosa, se describen 3 capas. A pesar de que es una capa delgada la corteza, se describen claramente 3 capas. La que está más hacia la periferia sería la capa molecular o plexiforme. Hay una línea, una capa de una o monocapa de células de Purkinje, que también se conoce como lamina limitans. Y la capa más interna es la capa granular o granulosa, o también capa de granos la pueden encontrar. Ya vamos a describir cómo son las características de cada una de estas capas. Esta es una imagen de cerebelo coloreado con H, donde podemos observar en la capa media se ve la forma o el cuerpo celular piriforme de las células de Purkinje, donde su rama dendrítica va hacia la periferia, que representa la capa molecular o plexiforme, y justo debajo de esta capa o lámina limitans está una capa donde se observan abundantes núcleos muy basófilos que parecen granos, y de ahí viene su nombre de capa granular o granulosa. Si observamos un corte con impregnación energética, también nos podemos ubicar. Si vemos en el centro una monocapa de células de Purkinje dispuesta de manera lineal, hacia la periferia donde está la rama dendrítica de las células de Purkinje sería la capa plexiforme molecular, y justo debajo de esas células está la capa de granos. Y aquí estaría la sustancia blanca. Vamos a describir primero las características de las capas, o sea, qué células podemos encontrar allí o qué partes de las neuronas podemos encontrar allí. Y luego vamos a hablar de las características histológicas de cada una de estas células. Empezando por la capa molecular o plexiforme, está justo debajo de la pía madre. Y vamos a encontrar esta capa, células estrelladas grandes, las dendritas de las células de Purkinje, células en cesta o canastos, o neuronas, axones amielínicos de la capa granulosa, que se llaman fibras paralelas, y las fibras trepadoras. En este esquema podemos observar, volvemos a ubicarnos para que sea más fácil las capas celular Purkinje. La rama dendrítica sería la capa molecular o plexiforme, donde también podemos encontrar las células en cestos, las fibras paralelas de las células granulosas que están en la capa granulosa. Las fibras paralelas suben, pasan por la lámina limitans y llegan a la capa molecular o plexiforme. También podemos observar las células estrelladas y las células en cesto. Esto es un corte colorido, un corte histológico con impregnación energética, donde nos ubicamos aquí. Hay una célula piriforme, una neurona piriforme. Por lo tanto, la rama dendrítica nos ubica en la capa molecular plexiforme, y esto es el soma de una neurona estrellada. En la capa de células de Purkinje o lamina limitans encontramos células de Purkinje grandes que solo se encuentran en el cerebelo. Recordemos eso de la clase de forma celular, es un tipo de forma celular que solo se encuentra en el cerebelo. Otra información importante es que es la única célula que envía información al exterior y siempre es un impulso inhibitorio. Y su neurotransmisor es el GABA. Las dendritas de las células de Purkinje van a la capa molecular y los axones mielínicos pasan por la capa de granos hacia la sustancia blanca. Aquí observamos de nuevo el esquema. Tenemos la forma celular piriforme de las neuronas de Purkinje, que forman una monocapa, muy organizada. Su árbol dendrítico va hacia la capa molecular o plexiforme y su axón pasa a través de la célula de granos hacia la sustancia blanca. Esta imagen, que es igual de cerebelo coloreado con HE, donde está la célula de Purkinje, neurona de Purkinje, observamos cómo su rama dendrítica va hacia la capa molecular plexiforme. Por lo tanto, por la información ya explicada, su axón pasa a través de la capa de granos hacia la sustancia blanca. La capa granular o granulosa es la más profunda,
¿Qué células encontramos allí? Las células granulosas pequeñas, que es la que le da el nombre a esa capa. Encontramos sinapsis complejas, que se llaman glomérulos cerebelosos o islas cerebelosas. Encontramos neuronas Golgi tipo 2. Recordemos que estas son neuronas con axones muy cortos, que son interneuronas. Fibras musgosas, que forman parte de esos glomérulos cerebelosos. Las células de Lugaro y las células de cepillo o Bruch. Volvemos a observar el esquema. Estas serían las células granulosas. Estas imágenes que se ven un poco claras formarían los complejos o las sinapsis complejas, que serían los glomérulos cerebelosos. Aquí también podemos encontrar las células Golgi tipo 2, que a pesar que son células con axones cortos, tienen cuerpos celulares grandes, y las células del Lugaro, que no se ven en este esquema. Bueno, y recordándoles que el nombre capa granular o granulosa es porque hay abundantes células en granos y están representados por la gran cantidad de núcleos basófilos que podemos encontrar en esta capa. Ahora vamos a hablar sobre la citotipia de la corteza cerebelosa, es decir, vamos a hablar de las características. Desde aquí les voy a comenzar a sugerir. Deben hacer un esquema o un cuadro comparativo donde ustedes sepan qué célula hace sinapsis con qué dendrita o con qué axón o con qué neurona y en qué capa. Y si es posible, también aprenderse quién inhibe a quién y quién excita a quién. Es importante que lo entiendan porque de allí es que está la complejidad de la corteza cerebelosa. En caso de las neuronas estrelladas, recordemos que están en la capa molecular o plexiforme. Hay neuronas estrelladas ubicadas en la superficie de la capa molecular y otras que son más profundas. Las dendritas, las neuronas estrelladas, hacen sinapsis con las fibras trepadoras, que después voy a hablar de ellas. El soma está en la capa molecular, son de axón corto, por lo tanto son Golgi tipo 2, y se encargan de inhibir algunas células de Purkinje. Esto es una imagen de un corte histológico con hiperresonancia energética, donde se puede observar el soma de las neuronas estrelladas y sus prolongaciones. Aquí más o menos se dibuja el núcleo, que es redondeado. Estos son coloraciones especiales donde nos permite observar también la neurona estrellada con sus múltiples prolongaciones. Ahora, existe desde el punto de vista ultraestructural diferencia entre las neuronas estrelladas superficiales y profundas. En el caso de las superficiales, el cuerpo es poligonal y es pequeño. En el caso de las profundas, podemos observar, además de que el cuerpo es poligonal, el núcleo es excéntrico. Las dendritas son cortas y ramificadas en las superficiales y en las profundas son ascendentes y espinosas. El axón de las superficiales son axones cortos y varicosos, cuando hablamos de varicosos que son tortuosos y hacen sinapsis simétricas. En cambio, en las profundas son axones un poco más largos, ¿okay? Y emiten colaterales ascendentes y descendentes, aún más numerosas que las células en cesta o cestas. Ahora, las neuronas en cesta o en canasta, su forma celular o cuerpo celular más o menos triangular o estrellado, mide más o menos de 10 a 20 micrómetros y se pueden ubicar aproximadamente en el centro o en la mitad de la capa molecular. El axón de las células en canasta es amielínico y cubre la célula de Purkinje, de allí viene el nombre, que su axón como recubre, formando como una especie de cesta o de canasta, el cuerpo celular de las neuronas de Purkinje. Estas neuronas son estimuladas por las fibras paralelas de Cajal, que provienen de las células granulosas y hacen sinapsis en el núcleo fastigial, en el núcleo emboliforme, dentado y globoso. Esto es una caricatura, un dibujo hecho por Ramón y Cajal cuando logró evidenciar por primera vez las células en canasto, donde pueden observar para que se ubiquen, estas serían las neuronas de Purkinje. Estos dibujos de círculos son los núcleos que representan la célula de granos y ahí, por lo tanto sería la capa molecular. Se puede observar que él dibuja un grupo de fibras que rodean y forman una especie de cesta, como si estuviera sosteniendo
la célula de Purkinje, y de ahí viene el nombre de células de cesto o canasta. Esto es una imagen con hipertensión energética donde podemos observar las neuronas de Purkinje y observamos unas fibras más pardas oscuras que las rodean, formando una especie de canasta. Esto es con coloraciones especiales donde podemos observar la neurona de Purkinje que se ve parda más clara y las prolongaciones, las axones de las células en canasta que rodean el soma de la neurona de Purkinje. La neurona de Purkinje, como ya hablamos, tiene un soma piriforme, son inhibitorias. Ellas emiten alrededor de 1 millón de aferencias. Es una monocapa, ¿okay?, que está entre el límite superior de la capa granulosa. Su axón, como les comenté, es la única que sale, o sea, el axón tipo 1 o Golgi tipo 1, hasta la sustancia blanca, y las dendritas forman el característico árbol dendrítico de las células de Purkinje. Esto es una imagen con iluminación energética de la neurona de Purkinje, donde podemos observar su forma piriforme. Observamos un árbol dendrítico bastante ramificado que va hacia la capa molecular o plexiforme, y aquí se logra dibujar, observar el axón que va hacia la capa granular, hacia la sustancia blanca. Aquí también se puede observar una neurona piriforme con su árbol dendrítico que recorre o se distribuye en toda la capa molecular o plexiforme. En el caso de la neurona de Lugaro, también se conoce como neurona fusiforme horizontal. La encontramos en la capa granulosa. Se describe que su soma está justo o cercano justo por debajo o cercano a la célula de Purkinje. Se caracteriza por tener dendritas escasas que son poco ramificadas, y su axón tiene una longitud variable. Como está justo por debajo de las células de granos, de las células de Purkinje, disculpen, bajan hacia descendentes hacia la capa de granos. Es una tipo de neurona que es difícil de observar. Generalmente se logra evidenciar mejor con técnicas especiales. En esta imagen podemos observar una célula de granos que es pequeña, se ubica siempre horizontal, con pequeñas prolongaciones o ramificaciones. Aquí también se logra observar una neurona del lugar aislada. Aquí también se logra observar con técnicas especiales. Siempre pueden evidenciar que es en forma horizontal, tiene escasas ramificaciones, y aquí también se observa. En el caso de la neurona Golgi tipo 2, recordemos que su axón es corto, pero su soma es grande. Son neuronas de asociación. Sus dendritas hacen sinapsis con fibras paralelas, las paralelas de Cajal, que vienen de las células de granos, y hacen sinapsis complejas formando glomérulos cerebelosos. Su soma es estrellado, y el axón se puede ubicar en toda la capa de granos. También hacen sinapsis con las aferencias de las fibras musgosas. En esta imagen con impresión energética, estas células que se ven con unos somas grandes son característicos de las neuronas Golgi tipo 2 de la corteza cerebelosa. En el caso de las células en granos o células granos que forman parte o le dan la característica de la capa granulosa de la corteza cerebelosa, son las más abundantes de esta capa, son excitatorias, por lo tanto sus neurotransmisores de glutamato se describen con somas redondos, núcleos densamente teñidos, con escaso citoplasma, y sus dendritas son características porque tienen forma de garra o tridente. Ya vamos a observar cómo son. Y el axón forma las fibras paralelas de Cajal, que tienen forma de T. Es decir, ellas ascienden desde la capa de granos hacia la capa molecular plexiforme, y de allí se ramifican en forma de T. Y fue descrita por primera vez por Ramón y Cajal, por lo tanto, de allí viene su nombre. Hace sinapsis con las células de Purkinje y con las células en canasta, y también con sinapsis con las fibras musgosas. Aquí podemos observar varias células en granos con hipertensión energética, y se ven sus dendritas
se dividen formando una especie de tridente. Aquí lo pueden observar, se puede observar aquí muy claro, y eso es lo que da la característica desde el punto de vista ultraestructural a las células en granos. Para las neuronas en cepillo o brush tienen un somo esférico, es una dendrita monopolar en penacho y son de asociación. Se describen que hace sinapsis en los glomérulos cerebelosos extrínsecos, ya vamos a hablar de eso, y que son excitatorias. Si observamos esta imagen, esta célula que vemos aquí, que pareciera que estoy haciendo sinapsis con esta, son las neuronas en Bruch. Tienen una sola, son monopolares y sus dendritas, o sea, no tienen axón, forman un penacho. Pero aquí se observan mejor. Entonces son técnicas especiales para poder describir claramente las células en cepillo. En cuanto a las glías, eso sí son características casi todas los astrocitos, que ya los conocemos. Los oligodendrocitos, que son los que se encargan de mielinizar las axones a nivel del sistema nervioso central. Tenemos las microglías y la glía que es característica o especial de del cerebelo, que son las glías de Spañanaz-Bergman. Recuerden que cuando vimos la clase de tejido nervioso, son características porque se encuentran en la corteza cerebelosa, sirven de sostén principalmente de las neuronas de Purkinje y tienen forma más o menos de candelabro. En cuanto a las vías aferentes, recuerden que las aferentes son las que llevan la información de afuera hacia el órgano. Existen dos fibras que son representativas, que son las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras trepadoras provienen del complejo olivar inferior contralateral. Hacen sinapsis ¿con quién? Con las dendritas de Purkinje, con las células estrelladas y en canastas. No hacen sinapsis con las células de la capa granular, muy importante. Su axón es amielínico con ramificaciones finas que trepan las organizaciones de Purkinje, de allí viene su nombre. Es como si se enredaran entre el árbol dendrítico de las neuronas de Purkinje. Una neurona de Purkinje es activada por una sola fibra trepadora. En este esquema, pueden observar más o menos cómo se ubica o cómo vienen las fibras trepadoras. Aquí pueden escuchar o pueden leer fibra trepadora desde los núcleos olivales inferiores, quienes reciben información de quién, cortical, visual y somatosensorial. Esta estructura clara representa las neuronas de Purkinje con su árbol dendrítico. Serían las células en cesto. Estas serían las células de grano con sus fibras paralelas de Cajal. Esta prolongación que ven verde oscuro es la fibra trepadora que pasa a través de las células de la capa granulosa, no hace sinapsis con ninguna de estas células y se enreda o trepa a través del árbol dendrítico de las neuronas de Purkinje. Bueno, esto es para que recuerden la imagen de las neuronas de Purkinje. Entonces, estas fibras trepadoras pasan a través de la capa de granos, granulosa, y empiezan a enredarse o a trepar a través del árbol dendrítico de las neuronas de Purkinje. En el caso de las fibras musgosas, ellas provienen de los núcleos vestibulares de la médula y la protuberancia. Estas sí hacen sinapsis con algunas células de la capa granulosa, en este caso serían con las células o neuronas granulares y las estrelladas profundas a nivel de la capa molecular o plexiforme. Ellas activan a las dendritas de las células de Purkinje. ¿A través de quién? De manera indirecta, a través de las células de granos. Volvemos a observar el esquema, donde podemos ver que las fibras musgosas hacen sinapsis con las neuronas en granos y el axón, que son las fibras paralelas de Cajal, que tienen forma de T, hacen sinapsis con el árbol dendrítico. Entonces
Son excitatorias de manera indirecta, ya que necesitan hacer sinapsis primero con las células en grano. En cambio, las fibras trepadoras hacen sinapsis directa con el árbol dendrítico de las células de Purkinje. Esto es un cuadro para que más o menos se orienten de lo que les venía diciendo. En este caso es de la ubicación de las estructuras que están en cada una de las capas. Queda de ustedes completar este cuadro con la sinapsis que hacen que sucede entre las células y entre las capas. Por ejemplo, en la capa molecular encontramos cuerpo celular de quién? De las células estrelladas, superficiales y profundas, y las células en cesta o canasta. Pero también encontramos prolongaciones de quiénes? Las dendritas de las células Purkinje, dendritas de las células Golgi tipo 2, axones de las células de granos, dendritas y axones de las células estrelladas externas, y las dendritas y axones de las células en cesto. Ellas reciben fibras nerviosas diferentes de quién? De las fibras trepadoras. Las glías son las habituales y por supuesto tienen capilares sanguíneos. Ejemplo, capa de los granos o capa granulosa. Tenemos los gránulos del cerebelo, que son las células en grano, las células Golgi tipo 2, las células de Lugaro. Pero se observan prolongaciones de quién? Los axones de las células de Purkinje, las axones y dendritas de las células de granos, axones y dendritas de las células Golgi tipo 2 y axones y dendritas de las células de Lugaro. Ojo con esto, apréndanse esto y apréndanse la sinapsis. Ahora, hablando un poco sobre los glómerulos cerebelosos, son sinapsis complejas que las podemos encontrar en la capa granulosa. Se describe acúmulo en el cual dos tipos de fibras presinápticas entran en relación compleja con un elemento posináptico. En este caso, el elemento posináptico está formado por la célula en grano y sus dendritas. Esto es una imagen de la capa de granulosa con una técnica especial para poder observar los glómerulos cerebelosos. Estos núcleos redondeados, color púrpura, son las células en granos, pero observamos como unas zonas pardas donde no hay núcleos celulares, que son los glómerulos cerebrales, o cerebelosos, perdón. Ahora existen dos tipos de glómerulos, que son los glómerulos cerebelosos extrínsecos y los intrínsecos. Y se diferencian porque varían su sinapsis en una estructura. Ojo, siempre va a estar en el glómerulo tanto extrínseco como intrínseco la célula o la dendrita de la célula granular o la célula en granos, representada por estas prolongaciones de color rosa. Este es el elemento posináptico. Los elementos presinápticos son las fibras de quienes el axón de la célula Golgi tipo 2, que este es de color marrón, y la fibra musgosa. Repito, el elemento posináptico siempre va a ser la dendrita de la célula en grano. Y los elementos presinápticos son la fibra musgosa y el axón de las células Golgi tipo 2. En el glómerulo intrínseco va a variar, es uno de los elementos presinápticos. Les recuerdo, el elemento posináptico es la dendrita de la célula granular, pero el presináptico se mantiene el axón de la célula Golgi tipo 2, pero el otro elemento que cambia es el axón de la célula de Bruch. O sea, cuando hablamos de intrínseco, porque es una sinapsis de asociación que se mantiene en la capa de granulosa. Sin embargo, en el extrínseco, esa sinapsis, una de sus prolongaciones, que es la fibra musgosa, viene fuera del cerebelo o fuera de la corteza cerebelosa, para ser más específicos. Aquí les vuelvo a colocar la información de las diferencias entre los glómerulos cerebelosos. El extrínseco se describe rosácea, la fibra musgosa, axones de la célula Golgi tipo 2 y las dendritas de los granos. Estas se repiten, pero cambia en el intrínseco, que es la rosácea del axón. En este caso sería la dendrita de la célula de Bruch. Recordemos que la célula de Bruch es monopolar. En cuanto a la homogeneidad y heterogeneidad de la corteza cerebelosa, en las
textos no se consigue mucho esta información. ¿A qué se refiere a la palabra homogéneo? Que es algo que tiene, que no varía, que es organizado, esa estructura se mantiene. Y esto se refiere a la citoarquitectura, es decir, a las capas, a esa laminilla cerebelosa en forma de árbol, donde siempre se va a observar en la periferia la corteza y en el centro sería la médula. Sustancia gris la corteza, sustancia blanca, es homogéneo, o sea, tú haces un corte en cualquier zona del cerebelo y siempre vas a encontrar la misma forma de la laminilla cerebelosa. Eso se debe a la citoarquitectura, por lo tanto es homogéneo. La heterogeneidad se refiere a la parte funcional, debido a las múltiples características de las células y a las diferentes sinapsis que hacen tanto de manera intrínseca como extrínseca. Entonces, por eso es heterogéneo. Ahora, de manera sencilla, vamos a hablar un poco sobre las vías eferentes de la corteza cerebelosa. Cuando hablamos de eferentes, son esas prolongaciones que van fuera del cerebelo. Existen diferentes haces que forman el cerebelo con otros órganos, tanto el sistema nervioso central como a nivel de órganos a nivel vestibular, a nivel visual y a nivel de los usos neuromusculares del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, de la corteza, múltiples prolongaciones van hacia el núcleo dentado, por ejemplo, y pueden formar el haz cerebelo-talamo cortical, es decir, que estas sinapsis van hacia el tálamo, hacia la corteza del tálamo. Pero también pueden formar el haz fastigio reticular. A nivel de otros tipos de tractos que forma está el extracto espinocerebeloso, que va a los núcleos vestibulares. Tenemos haces que van hacia el laberinto vestibular, es oído. Tenemos otros que forman los tractos vestíbulos espinales y otros tipos de haces que hacen sinapsis con la corteza cerebral. Esto es para que lo tengan de información. Este tema de las vías eferentes las van a ver con más detalle en anatomía. En cuanto a los circuitos cerebelosos, se refiere a eso de las diferentes sinapsis, de quién inhibe y quién excita a quién a nivel de las neuronas y las células que forman parte de la corteza cerebelosa. Y ahí es cuando volvemos a hacer énfasis en la heterogeneidad de la corteza cerebelosa. De manera de ejemplo, si observamos aquí, está el núcleo pontino, de allí va la fibra muscosa que hace sinapsis con la célula granulosa. Pero observamos al lado un signo positivo, por lo tanto excita a la célula granulosa, la activa. Esta viaja a través de su axón hacia la capa molecular plexiforme, forma las fibras paralelas de Cajal. Una de esas fibras de sinapsis con las células en canasto para excitarla, la activa y esta a su vez inhibe a la neurona de Purkinje. Pero también una de sus fibras hace sinapsis con las células estrelladas que activa de manera indirecta a la neurona de Purkinje y también ella hace sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje de manera excitatoria. Pero también esta fibra musgosa hace sinapsis con la célula o neurona Golgi tipo 2 para activarla o excitarla y ella a su vez puede inhibir a la célula en granos. Podemos observar aquí, por ejemplo, la fibra trepadora, que viene de los núcleos del olivo inferior. Ella trepa a través de, el árbol dendrítico, pero también hace sinapsis en los núcleos del cerebelo de manera excitatoria. Y si observamos el axón de la neurona de Purkinje, puede inhibir a las células que se encuentran en el núcleo del cerebelo, en los núcleos del cerebelo. Entonces, siempre hay una retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación es que hay algunas neuronas o algunas sinapsis que excitan o activan algunas neuronas y hay otras que las inhiben.
Es muy importante que entiendan esta parte. Les recuerdo, hagan un cuadro comparativo y un esquema sobre cuáles son las neuronas que hacen sinapsis con las otras neuronas y cuáles son inhibitorias y cuáles son excitatorias. Esto también a manera de ejemplo de cómo sucede el movimiento en el caso de los músculos agonistas y cómo interviene el cerebelo. En el inicio del movimiento, la información que está en verde va a la corteza cerebral, estaba a través de las fibras musgosas hacia el núcleo profundo. De manera de retroalimentación, va al tálamo y del tronco del encéfalo, pero al finalizar el movimiento a través de las fibras musgosas, viaja la información hacia las células granuladas, a las fibras paralelas, de allí a las neuronas de Purkinje, que son activadas o excitadas, y estas inhiben el núcleo profundo para que se vuelva a iniciar el movimiento.